están? Muy buenos días a todos. Bienvenidos. ¿Sí me escuchan bien? Ok, mi nombre es Miguel Ángel Mata, funjo como atención al socio. Perfecto, José. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar inicio a esta sesión. El día de hoy tenemos a nuestra ponente Esperanza Hernández. Justamente aquí ya con nosotros. Esperanza, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bueno, les recuerdo que vamos a tener nuestras sesiones de forma semanal, 2 por semana. Y podemos apagar nuestros micrófonos, por favor. Si me apoyan un poquito con ese tema, muchas gracias. Bueno, vamos a tener una sesión el día de mañana, transformación digital de una pyme, el caso Melflix, y el próximo lunes una sesión con el Infonavit. Va a estar muy interesante para que nos puedan apoyar y puedan ahí inscribirse, ¿no? En nuestras redes sociales, ya están ahí las ligas para que puedan acompañarnos. Y bueno, le doy la más cordial bienvenida a Esperanza. Por favor, la sesión es toda tuya. Adelante. Gracias, te agradezco, Miguel Ángel, gracias. Gracias a ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Yo sé que hoy es un día un poco complicado, pues algunos de un periodo de descanso, así es que agradezco infinito la oportunidad de que nos acompañen el día de hoy. Y bueno, lo primero que yo quisiera empezar a decirte es que recordaras un poco dónde estabas en noviembre de 2019. ¿Qué estaba en tu empresa, en tu organización, como profesional independiente? ¿Qué hacías? ¿Qué había en tu vida en 2019? ¿Cómo estabas ya pensando en el 2020? ¿Qué es lo que tú preveías en ese momento que pasara en 2020? Y de repente todo llegó el 2020, celebramos diciembre, año nuevo, 2020, bienvenido. Enero, febrero algo empezaba a pasar y marzo en adelante nos descolocó totalmente. Cambió todo aquello que habíamos pensado, aquello que habíamos programado. Y en ese momento nos descolocó y hoy es lo que me da pie para hablar del tema que nos ocupa y que es el papel del estratega de comunicación en los tiempos de transformación y operación híbrida. ¿Qué es esto? Me dirás, ¿a qué te refieres esto? Con que hubieras puesto quizá comunicación efectiva hubiera sido suficiente. Pues, ¿qué crees que no? Que no, ¿por qué? Porque estamos muy acostumbrados a hablar acerca de comunicación efectiva, comunicación de alguna manera, pues, negociación, comunicación comercial, etcétera, y muchos otros más tipos de comunicación que existen. Sin embargo, en este caso, me quiero ocupar particularmente precisamente de esa figura que si tu empresa es una pyme con una organización y una estructura pues ya establecida, tendrás tu área de comunicación. Si es un negocio que pues empieza, que está tomando su estructura y demás, estaremos hablando de lo que es también pues una parte de comunicación, pero quizás seas tú mismo, tú misma quien lleve esa área. Y bueno, ¿qué decir? Si acaso eres profesional independiente, pues con mucha mayor razón, el tema será cómo organizarte y qué hacer, porque cuando eso pasa, pues volteas para un lado y eres área de comunicación, eres área de venta, eres área comercial, en fin, vamos surgiendo de todo. Entonces, dependiendo del área donde te encuentres, te vas a ver mayor o menor impactado y tendrás decisiones que tomar definitivamente. Pero ¿cómo lo podemos hacer? Bueno, primero que nada, yo quiero iniciar diciéndote que hoy en día estamos en un ambiente y en un término que revivió esta crisis y que ya casi estaba olvidado y que era el famoso término de VUCA. Quizá ya lo has oído, quizá ya hasta el cansancio estés, así es que rápidamente lo vamos a comentar. Estamos a partir de
febrero, marzo, en lo que fue pues ya nuestro país. Y bueno, Europa lo empezó tiempo antes, pero quizás siempre estábamos con el tema del no, aquí no va a llegar. Bueno, quizás sí llega, pero impacta un poquito, ¿no? Entonces no teníamos muy claro el impacto que esto iba a generar, el impacto tan grande que esto iba a generar. Y quien sí lo tenía, empezó como a tomar previsiones. Sin embargo, a la mayoría de nosotros, pues nos ha impactado y de una manera fuerte. Quiero tomar aquí qué es lo que nos está caracterizando y también separar mucho el tema de dónde estamos cayendo en el terreno de creencias y dónde estamos cayendo en los hechos que están sucediendo, ¿no? El hecho de las creencias que se están manejando, y digo creencia, por este momento no se tiene una evidencia palpable, que alguien que haya dicho aquí está el documento, aquí está la evidencia clara, de pues qué es lo que sucedió finalmente. Podemos hablar de que sí, una teoría de la conspiración, que sí un virus, que si un país, que si el otro, que si Guerra Fría, que no sé qué. Sin embargo, esto todavía sigue quedándose en el terreno de la creencia y de la especulación hasta que no haya un dictamen, algo que nos diga, aquí está, ¿no? Quizá lo vamos a tener, quizá nunca lo vamos a tener. Y por eso se va a quedar como en ese terreno de especulación. Y si quiero ver del otro extremo, el extremo donde están los hechos reales, yo puedo detectar un hecho real, que es decir, estamos ante la peor crisis de salud que la humanidad esté viviendo en la época reciente. Y esto me lo confirman los datos, me lo confirman las estadísticas y bueno, tengo muchos factores y no nada más lo dice Esperanza, lo dice la Organización Mundial de la Salud, quien ya dijo, estamos ante la peor crisis de salud en la época reciente. Con esto no estoy desestimando ni el impacto ni el valor que tuvieron crisis anteriores. Sin embargo, época reciente, este es el hecho real. ¿Y esto que nos ha generado? Nos ha generado una gran volatilidad, es decir, los hechos se han venido de una manera muy rápida, de tal suerte que de marzo a la fecha, pues la vida nos cambió y nos venía cambiando quizá ya desde antes. Prefiero marzo como un hecho un parteaguas realmente, ¿no? Entonces, los cambios se vienen suscitando de una manera muy rápida. De repente quizá caímos en shock, fuimos viendo qué pasaba y reaccionando. Cuando creías estar tomando el control, pues de repente resulta que ya pasó otra cosa y así hemos venido, cambio sobre cambio sobre cambio, de tal suerte que en este momento te invito a pensar, ¿qué planeaste en abril? ¿Qué planeaste que podías hacer quizá en mayo y que hoy pues totalmente ya quedó rebasado por las circunstancias, por lo que se ha venido dando y los planes que tenemos todavía ya no sabemos hasta qué punto los va a llegar vamos a poder realizarlos? Esta volatilidad nos ha metido en la siguiente letra, que es un ambiente de incertidumbre. Esta incertidumbre es cómo puedo saber lo que sigue, cómo puedo tener una visión clara de lo que sigue. Puedo generar ideas, puedo generar escenarios. Sin embargo, una pues, visión más o menos clara no la puedo tener todavía, porque hoy me dicen estás naranja, mañana me dicen estás naranja más, y no sé si pasado mañana me van a decir estás rojo, estás en rojo, quizá me van a decir estás en amarillo, estás en verde. Esta incertidumbre ha generado una complejidad, que es la siguiente letra, esa complejidad que es la dificultad de entender el contexto en el cual estamos operando. Y esto, pues bueno, nos genera también como esa dificultad de distinguir cuál es la causa y cuál es el efecto de lo que está sucediendo un poco en el terreno de qué es el huevo o la gallina, qué fue primero, ¿no? Aunque por ahí dicen que ya quedó claro, pero bueno, todavía es muy en el terreno de la especulación. Igual, ¿qué fue primero? ¿Cuál es la causa y cuál es el efecto? Quizá mis ventas disminuyeron porque la gente no está comprando porque no tiene dinero, o quizá la gente no tiene dinero y por eso no está comprando. ¿Qué es primero? ¿Cuál fue primero? ¿No? Entonces, esta complejidad
nos mete, por último, en lo que es esta ambigüedad, la dificultad para poder tomar esas decisiones y entender las relaciones entre todo lo que está pasando. De repente llega un momento en que quedamos rebasados por el entorno, por el ambiente y porque se vienen suscitando una serie de hechos que de verdad de repente sí nos agobia y más a nosotros como dueños de negocio, como empresarios, como profesionales independientes, nos agobia y nos lastima y además nos genera este ambiente de incertidumbre en el cual definitivamente pues nos ha metido. Y esto que te acabo de comentar pasa por dos procesos que son muy importantes para la empresa y para la persona como tal. Primero, como persona, esta incertidumbre, esto es todo este ambiente buca en el cual estamos viviendo, pues nos lleva a generar eh, y meternos en temas de estrés emocional, de revivir algunas creencias que habían quedado por ahí escondidas, que decíamos, esto ya lo superamos, y no, de repente es inseguridad, es angustia, es miedo, y quizá un miedo que yo ya conocía de años atrás y que había quedado superado. Esto es, entre comillas, normal, dadas las condiciones en las que vivimos. Sin embargo, al estar nosotros frente a una empresa, frente a un negocio, ya no nada más depende de nosotros, sino también tenemos que ver por nuestros colaboradores, nuestros equipos de colaboradores, porque si nosotros lo estamos viviendo así, ellos lo están viviendo de igual manera. Y en este escenario es donde justamente esta figura de la comunicación se vuelve sumamente importante para saber qué es aquello que yo voy a transmitir. Es así que nos vamos acotando al terreno propiamente de lo que es la comunicación organizacional. Y con esto te doy la bienvenida a este tema que es exactamente enfocarnos hacia lo que es la comunicación organizacional. ¿Cuál es el papel de este estratega? Soy Esperanza Hernández y bueno, pues mi tema y mi carrera en el tema de comunicación ya es pues bastante tiempo atrás. Digamos, lo más reciente es que los últimos 8 años de mi vida laboral los pasé trabajando al frente de un área donde pues tenía que hacer muchísimo tema de comunicación, de relaciones, de negociación, en un área de Secretaría de Educación Pública, mi formación en temas de análisis de discurso, en temas de comunicación, en temas de programación neurolingüística y sobre todo en el tema de articulación y estrategias de comunicación es lo que ha venido marcando este camino y por eso es que hoy estoy aquí hablando contigo y compartiendo este tema. Y en este marco que te doy de manera muy general, vamos a entrar directamente a lo que es esta parte de la comunicación organizacional, también llamada comunicación institucional o comunicación corporativa. ¿Y a qué se refiere? Como lo ves en pantalla, porque te quise poner lo que es el concepto completo y directo, vamos a hablar de lo que es concretamente el envío y recepción de información entre personas interrelacionadas o que forman parte de algún tipo de organización, llámese empresa, institución, etcétera, ¿no? ¿Y esto qué propósito, qué fin tiene? Pues precisamente lograr un objetivo determinado. Es decir, como cabezas de empresa, como cabezas de organización, siempre generamos una línea de trabajo y esa línea de trabajo tiene que circular en diversas direcciones, al interior de la empresa, al exterior de la empresa y sobre todo vamos a enmarcarlo en pues, que lograr resultados. ¿Y cuáles son los resultados que queremos lograr? Pues generalmente donde vamos es hacia el desarrollo de la empresa, hacia el crecimiento. Y como te decía hace un momento que iniciamos, si tienes en tu plantilla lo que es una persona encargada de esta área de comunicación, pues es quien lleva a cabo estas relaciones o esta comunicación hacia el interior y también hacia el exterior, ¿no?
¿cuál es la importancia de esta comunicación? Pues la importancia que tiene la comunicación organizacional, pues en primer lugar, y como lo ves en la imagen que tengo a mi lado izquierdo, en la imagen superior izquierda, lo primero que me va a llevar es a tener esa parte de interrelación, ya sea tanto pues con el público consumidor, como me va a dar también la oportunidad de obtener ese feedback. Es parte de las funciones de esa comunicación organizacional en una línea. Otra línea que la comunicación organizacional me va a permitir, pues es precisamente dar acompañamiento a la gestión de las actividades que vamos realizando, a la administración, a ver si requiero hacer ajustes o corrección en el tiempo. Ese es otro punto que también al interior me lo va a dar. Otro punto al interior también de la organización es precisamente coordinar las diversas partes de la empresa, ver que tengan un proceso, ver que la comunicación se lleve a cabo de manera, digamos, organizada, que tengamos unas rutas establecidas y que tengamos esos procedimientos muy bien establecidos. Y bueno, pues finalmente, todo esto, la suma de las tres acciones anteriores, a lo que me va a llevar precisamente es a la proyección de una imagen controlada, la proyección de una imagen de mi empresa organizada y que camina en los rumbos hacia donde quiero ir. Esto quizá me dirás, bueno, pues sí, es que lo hacemos seguido. Pues sí, sin embargo, es muy importante tomar conciencia de estos procesos. ¿Por qué? Generalmente el tema de comunicación siempre queda como rezagado, ¿no? Rezagado entre comillas y más bien como dirigido hacia, pues, saber que todos estén enterados de esto, que las cosas se vayan bien y lo lleva área de comunicación, lo lleva área de marketing y lo lleva recursos humanos, lo lleva desde el director, el CEO de la empresa. Entonces, ¿qué pasa? Muchas empresas, y esto lo he tenido en la práctica, genera el CEO un mensaje que marketing lo interpreta de una forma, recursos humanos lo interpreta de otra forma. El área de comunicación lanza un mensaje interno que también de otra forma, de tal suerte que te encuentras como si existieran áreas o lo que le llaman silos que operan cada uno por su cuenta, sin estar interrelacionados. Y de esta manera, generalmente lo que encontramos son mensajes diversos que el mensaje original que el CEO quiso transmitir, pues se diluyó, se reinterpretó y resulta que el mensaje que se lanzó en redes sociales no tiene nada que ver con lo que recursos humanos está solicitando. En el caso, por ejemplo, que se publique una vacante, pues marketing lo interpreta y lo lanza de una manera, recursos humanos requiere otra forma, el personal pues se molestó porque dice, ¿por qué lo están pidiendo así si a mí me pidieron esto? Y esto nos habla de un tema de comunicación interna y comunicación general que hay que revisar y hay que tener mucho cuidado, sobre todo en articular estos temas, en articular de tal suerte que todo opere como si fuera, yo le llamo, la maquinaria de un reloj, como si todo operara pues de manera sincrónica. ¿Qué pasa con los circuitos? Ya ahora no vamos a hablar de maquinaria. ¿Qué pasa con los circuitos de un reloj cuando algo no brinca, algo tiene por ahí un brinco, algo sucede? El reloj ya no camina igual. El reloj camina diferente. Cuando algún pequeño puntito por ahí se pierde la sincronicidad, todo se arruina. Antes era justo lo que eran los engranes de ese reloj, ¿no? Como un engrane llevaba al otro y todo operaba, pues nos llevan también a este tema de cómo de alguna manera pues quedan, digamos, aislados, digamos, perdidos. Y esto estaba, bueno, pues más o menos operando dentro de los diferentes tipos de comunicación que se estaban llevando a cabo, que pues en primer lugar pues estaríamos hablando
justamente como ahora lo pusimos ya en pantalla, primero en una comunicación interna, que lo puedes ver en la imagen del lado izquierdo superior, la comunicación interna, que es precisamente aquella que se va a dar al interior de la empresa, al interior donde vamos a encontrar pues la parte de comunicarnos de manera lineal, de manera horizontal y vertical. También vamos a tener la comunicación externa, que es la parte que va a mirar hacia el exterior, la parte de comunicación hacia clientes, hacia proveedores, en fin, todos aquellos, pues ya podríamos llamarlo los stakeholders con quienes tenemos interrelación. Vamos a hablar también de una comunicación formal y una comunicación informal. Aquella comunicación formal va a ser la que está determinada o va a mediar a través de un documento, como lo puedes ver en la imagen central superior, va mediada por un documento, requiere un cierto tipo de inversión, digamos, pues en formalizar el documento, en tener la impresión, etcétera. Y va a estar, como te digo, mediada por un documento, ya sea un documento impreso, ya sea un correo electrónico, va a estar respaldada y validada. Tenemos también la comunicación informal, que es la que ves en la parte central inferior. Esta comunicación informal va a ser aquella que vamos a realizar a través de una llamada telefónica, una charla, algo donde no va a mediar una firma. Y que, cuidado, porque generalmente esta comunicación informal es la que en ocasiones nos genera grandes conflictos, porque si tú y yo hacemos una llamada, acordamos algo y de repente yo digo, no, ¿por qué? Y no lo hago, y no tienes forma de demostrarme que se llevó a cabo a través de esa charla, se llevó a cabo, que esa comunicación se tuvo. ¿Por qué? Porque no quedó un antecedente, no quedó una constancia, ya sea a través de un mensaje, a través de algo que pueda constatar en un momento dado que la comunicación, la charla se llevó y se realizó. Y esto, pues no sé si lo hayas vivido, te suene parecido en algún momento de la vida, pues también te haya sucedido, ¿no? No está documentado y la falta de documentación de ese proceso, de esa charla o de ese tema, pues generalmente nos trae conflictos y bueno, en la medida de lo posible y ahorita así un entre paréntesis, lo primero que te invito es a esa parte. Evita dejar las comunicaciones sueltas, sobre todo cuando es un tema laboral. Evita dejar que quede en una charla. Siempre lleva a cabo el proceso a través de un correo electrónico, incluso un mensaje de WhatsApp, algo que en un momento dado puedes decir, aquí está, sí lo dije, sí se acordó, tú quedaste en esto y aquí está la evidencia. Eso es muy importante documentarlo, pues por la propia experiencia, ¿no? Y por otra parte tenemos, como te mencionaba hace rato, esa comunicación interna, que lo puedes ver en la imagen del lado derecho superior, donde vamos a realizar la comunicación vertical y la comunicación horizontal. Esta comunicación vertical pues va a salir del CEO hacia su equipo de colaboradores y también vamos a tener la comunicación horizontal, que es la que se va a llevar a cabo entre compañeros. De esta comunicación, la clave está aquí, en esta primera, donde el CEO lanza su mensaje. ¿Por qué? Porque de la claridad del mensaje del director de área, del director general, del presidente de la empresa, va a ser muy importante que su equipo tenga la misma información y puedan a su vez ellos bajar esa comunicación. En la medida de lo posible, aquí, ¿cuál es la sugerencia? Pues compártelo a través de un documento sencillo, pero siempre con una claridad enorme. Es decir, la invitación es que este mensaje sea claro, sea contundente y que quede el menor margen posible a la interpretación. De esta manera tendremos también precisión en la forma en que
la cadena de mando podrá transmitirla a los equipos de colaboradores y entre ellos llevar a cabo lo que es esta comunicación horizontal. De tal suerte que, y es algo que yo siempre he dicho, si la cabeza sabe para dónde va, el resto de la organización va a tener muy claro también el rumbo. Es muy importante y es determinante que tengas como esa claridad de hacia dónde vamos, qué es lo que quiero, qué es lo que está pasando. Y que podamos como lanzar ese mensaje. En este momento en el que estamos viviendo, pues es muy importante tener la comunicación con el equipo de colaboradores y lo vamos a ver un poquito más adelante justo en estos que vamos a hacer, ¿no? Si tú como director, como CEO, como cabeza de empresa, tienes muy claro para dónde vas o al menos tienes ya escenarios marcados y en esa forma puedes transmitirlo, primero vamos a tener una imagen de un líder que tiene certezas y que si tiene dudas las va a compartir y entre todos podemos enriquecer. Muchas veces, y esto es un tema, es una creencia que limita ese desarrollo empresarial, precisamente el decir, yo no puedo mostrarme vulnerable, yo me tengo que mostrar 100% de certeza. Y en ocasiones lanzamos mensajes erróneos, que cuando el devenir nos dice que eso no era así, pues lo único que va a ocasionar va a ser que nos cerremos y que empecemos a actuar de manera más autoritaria para justificar que eso que se dijo, eso que pasó, pues no era realmente tan impactante, ¿no? Empezamos como a manejar lo que llamamos mecanismos de defensa. Hoy en día es un tema muy importante y en el cual mostrar vulnerabilidad es viable, porque si todos tuviésemos las certezas, no estaríamos ahorita como país reaccionando y ni siquiera como el mundo reaccionando y en un ambiente de que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando, ¿no? Bueno, esto me lleva a la siguiente lámina, que es justamente, bueno, ok, sí, ¿y ahora qué hacemos? Ya viste que, pues bueno, todo estaba muy bien, que de repente algo pasó que me descolocó, que ya no sé ni a dónde vamos. Y por último, que ahora tengo que buscarse donde quizás tenga. Y me estás diciendo que, pues bueno, que mi equipo de colaboradores, pues también están como descolocados. Y no nada más ellos, tus clientes también están descolocados. Es algo que nos ha impactado a todos. Y en ese sentido, el tema, vuelvo a insistir, comunicación, toma un papel relevante. Hoy, en la medida en que tengamos claros los escenarios de cómo se ha transformado esta empresa, cómo se ha transformado el medio donde estamos insertos, en esa medida podemos también nosotros tener como de alguna manera pues estas certezas de qué hacer, cómo ir actuando, cómo estar pues nosotros moviéndonos en estos entornos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es justamente revisar y ver nuestro tema de comunicaciones. ¿Cómo están mis comunicaciones? Entender qué es lo que está pasando con tus colaboradores. Los colaboradores hoy en día estamos manejando, pues básicamente 3 modelos, mínimo 3 modelos estamos manejando ahorita. El primero, como lo ves en la imagen del lado izquierdo, la tienes en tu pantalla, tenemos el teletrabajo, el trabajo remoto, el trabajo a distancia, donde se está llevando a cabo en entornos pues de casa, donde vemos en este caso, en esta imagen, y esto nos pega mucho sobre todo a las mujeres, que de repente estamos con los chiquitos en casa, estamos tomando nota de la reunión, ya tocaron el timbre, y bueno, muchos temas de este tipo. Y pues bueno, en el caso de los hombres igual, ¿no? Es pantalla, ya tocaron el timbre, ya por allá están peleando y toda esta parte es un entorno, vuelvo a insistir, entre comillas, normal, que se ha llevado a cabo por precisamente las condiciones que estamos viviendo.
esto es algo nuevo para nosotros, es algo que, bueno, algunas empresas ya lo venían trabajando y al término, pues me encantaría también saber cómo lo has manejado, cómo lo has venido trabajando y qué tanto en un momento dado es importante que tengamos como estos escenarios de lo que viven hoy en día nuestros colaboradores. Imagínate la presión que quizá tú mismo lo has vivido, tú misma lo has vivido, de estar frente a la pantalla en una reunión importante de trabajo y de repente los niños atrás jugando, gritando, ya sabes, ¿no? Clásico ese tema de mamá, me está quitando mi aire, ¿no? Mamá está respirando mi aire, o sea, cosas así que dices, por favor, yo misma te voy a decir que el otro día me pasó. Trato de ser como cuidadosa también en casa, pero estaba terminando mi programa de radio y me estaba despidiendo y en ese momento mi perro pegó un brinco y se subió y quedó entre la pantalla y yo. O sea, es triunfal, y eso que dices, no puede ser, nunca en la vida me había pasado esto, sino viviendo, ¿no? Y bueno, ahí, ¿qué es lo que pasa? La actitud. ¿Con qué actitud lo tomas? El otro día en LinkedIn yo veía y de verdad que sentía así como horrible un caso que narraba una persona que estaba entrevistando a alguien que solicitaba trabajo y narraba que la persona entrevistada, una mujer, de repente soltó en llanto porque sus chiquitos empezaron a gritar y ella no pudo controlarlos. Y de repente salió, dicen que volando hasta pues un juguete enfrente de la pantalla y los gritos y demás, y que la chica que estaba postulando rompió en llanto, pidió perdón y pues dijo que necesitaba mucho el trabajo, que para ella era muy importante, pero que ya no podía más con la situación, que ella vivía en una casa muy pequeña, etcétera, ¿no? Entonces, este tema tan sensible y esto me llevó mucho a reflexionar en el cómo de repente la presión tan grande en la que nos metemos por la necesidad, por las condiciones en las que vivimos y en un momento dado el entorno que nos rodea, cómo ha generado esos estados de angustia, esos estados de hipersensibilidad en las personas y como alguien que siempre ha sido muy seguro, que siempre pues ha mostrado como con toda la seguridad del mundo, de repente se derrumba y se derrumba ante un hecho que difícilmente puede controlar como es ese, ¿no? Entonces, ¿dónde queda la comprensión del otro lado? ¿Dónde queda el entorno donde estamos viviendo? Ese es uno de los escenarios. Otro escenario es que, pues quizá estás operando pues ya digamos, o has seguido operando desde la oficina, más o menos en un entorno seguro y que como directivos, pues tienen tareas que no puedes parar y que tienes reuniones estratégicas que tienes que desarrollar a cabo entre la empresa, ¿no? Sin embargo, ahora un tercer escenario es este del retorno a laborar. Hay pues ya un gran número de empresas que han tenido pues la necesidad de alguna manera de que sus colaboradores estén asistiendo a oficinas, sobre todo áreas importantes, áreas que ya no pueden permanecer más en casa. Entonces, ¿qué sucede? Como lo ves en la imagen del centro, pues las personas llegan a trabajar y ¿qué se encuentran? Pues encuentran una cantidad increíble de cambios. Ya no es el lugar que dejaron cuando se presentaron por última vez. Ya es un lugar diferente porque has tenido que implementar cantidad de medidas, has tenido que implementar e invertir recursos en modificaciones y bueno, en una serie de cosas que transformaron el entorno en el cual los colaboradores operaban. Y en este sentido, yo te preguntaría, ¿en qué momento has preparado a tus colaboradores para reinsertarse en este ambiente? En este ambiente donde hoy llegan pues con mascarilla, con gel, con que les tomen la temperatura y todas aquellas medidas que son necesarias para la operación, para tu operación. ¿En qué medida has sensibilizado a tus colaboradores? ¿Cuánto has en ellos promovido esta certeza? Porque además, al igual quizá que lo viviste o lo vives tú también, ellos también se encuentran en un tema y en un ambiente de miedo.
¿Por qué? Porque yo no sé si el ir de mi casa a la oficina puede implicar un riesgo, y un riesgo no nada más para mí, para mi familia también. Yo no sé si el estar en la oficina puede enfrentarse a un riesgo. ¿Qué tal cuando alguien por casualidad tose porque hizo algo y tosió? Bueno, todo el mundo volteamos a verlo así de, ¿cómo te atreves, no? Siquiera a toser, porque todavía vivimos en un ambiente muy grande de miedo. Y esta parte requiere un tema de colaboración. Así es que, ¿qué es aquí lo que te puedo pues comentar? Es justamente si van a hacer el retorno tus colaboradores o ya están tus colaboradores aquí, pues esa parte de comunicación se tiene que volver estratégica. Esa parte, el director de comunicaciones ya no nada más se va a encargar de bajar un comunicado y listo. No, ahora tiene que articular, como lo comentábamos, que los mensajes que se lancen en todo el ámbito de impacto de la empresa sean claros. Hoy, nuestro director de comunicación, nuestro encargado de relaciones públicas, que sí es el que está al cargo, le toca coordinar junto con el CEO, con el grupo de directivos, cómo van a transmitir esos mensajes a los colaboradores, primero, bueno, a la cadena de mando, a los colaboradores, a los clientes, al entorno, y cómo vamos a tener nuestras, pues digamos, nuestra presencia, cómo vamos a reaccionar. En este caso, la figura cambia de ser el director de comunicaciones o el responsable de comunicación a ser un estratega. Va a ser la persona que va a tener a su cargo precisamente generar esa línea de comunicación desde la complejidad y desde la incertidumbre en la que estamos viviendo. Hoy, esta parte es súper importante porque vamos a vivir y a trabajar desde una investigación-acción. Es decir, estamos en entornos que no conocíamos, estamos en entornos que nos estamos adaptando todos, y por eso justamente es que hay que tomar decisiones estratégicas. Por eso cambia su función, y no nada más cambia de nombre, cambia la función, porque ya no es nada más bajar comunicados y recibir informes. Hoy es el primero que tiene que, la primera que tiene que convertirse en un investigador, y es un investigador acción, y para esto requiere información de todas las áreas y una comunicación total y plena con justamente ya sea el CEO, el director, la directora, el gerente, la cadena más alta, el punto más alto de la cadena, para que desde aquí se tomen las decisiones y de ahí bajen. Y tener esa sensibilidad para comunicar a cada una de las áreas los mensajes claros y contundentes que ellos a su vez van a proyectar. Y aquí también me iría a otra parte que es muy importante, la comunicación. Bueno, y ahora me detengo aquí un poquito. No nada más pasa un tema de ventas. Las ventas son el resultado de una serie de estrategias relacionadas y entre sí y realizadas previas. Pero para llegar a esa venta hay un tema que es también un tema de comunicación y que es muy importante, y es precisamente la comunicación comercial. ¿Cómo lanzo ese mensaje? Porque comunicar no es nada más poner ahí un texto y lanzar una imagen. Tiene que ir permeado por un objetivo, tiene que ir permeado por un copy, es decir, un texto preciso para lograr los resultados que quiero. Y de este tema se encarga un comercial. Y aquí también requiero información. Requiero saber qué ha pasado con mis clientes, qué ha pasado con mis proveedores, cómo están, qué requieren, cómo ha sido el cambio. Si hoy para el área de marketing quiere seguir haciendo su trabajo como lo estaba haciendo hasta enero, febrero, ya esta manera. Y bueno, en tu caso, si acaso, si es que marketing ha llegado y te va a decir, oye, es que esto ya no está funcionando, créele, por favor, créele. Hoy han cambiado muchísimo
los patrones de comunicación, los patrones de consumo de los clientes, las necesidades de los clientes. Hoy estamos en una resignificación total y constante. Por eso es que aquí hay un tema muy importante y que pasa por la agilidad, el tema ágil, ¿no? En los cambios tenemos que actuar muy rápido, de manera pues muy constante y convertirnos nosotros mismos en un agente de cambio. Hoy ya no podemos esperar, pues como antes incluso nos representaban, ¿no? Sentados en la silla esperando recibir resultados. Hoy tenemos que bajar al terreno de fuego, tenemos que estar en el terreno diario y tenemos que tener esa cercanía y esa sensibilidad, porque lo que nosotros recibamos de información nos van a dar pistas muy importantes para poder generar planeaciones. Quizá hoy estés ya terminando tu planeación estratégica o quizá hayas tomado la decisión y decir, a ver, mi planeación estratégica no va más de 3 meses. Y bueno, pues lo que hay ahora, como digamos, en el entorno, en los ambientes, es que se ha generado este tema de no planeemos más allá de 6 meses. Tengamos una meta larga, tengamos una meta grande. Sin embargo, vayamos haciendo planeaciones cortas que vayamos adaptando, no nos desgastemos de más. Sí, tu visión tiene que ir a lejos, sí. Sin embargo, esa visión o esas metas que tú vas marcando, claras, precisas, digo, no me voy a meter ahorita, clásico, metas SMART, muy precisas, sin embargo, muy flexibles también, de tal suerte que si mañana resulta que ya hubo otro cambio, o ya pasó otra situación, o ya nos dijeron, ok, a ver, escenario mágico, se acabó la pandemia, todo el mundo a la calle otra vez y todo vuelve a ser igual, en ese momento adaptas tus metas y sigues, ya sigues caminando, adaptas tus estrategias y sigues caminando. Si mañana nos dicen, saben que otra vez todo el mundo se cierra todo a sus casas, ahora sí nadie sale, pues tengas la oportunidad a partir de las lecciones aprendidas de poder establecer ya líneas de trabajo. Es más, yo esperaría que hoy, a este momento, a esta hora, hoy siendo las 9:48, tú tengas ya un plan B en caso de si cierran otra vez. Otro plan en caso de si seguimos operando en estas mismas condiciones. Y otro plan en caso de que pues nos digan que todo se acabó y que podemos salir a la calle libremente. Hoy tenemos que movernos en diferentes escenarios y tener previsto escenarios diferentes. ¿Y de dónde va a venir esta información? Precisamente del trabajo que realice nuestro estratega de comunicación, que sea esta persona que constantemente esté recibiendo mensajes, recibiendo información, analizando y presente en las reuniones donde vamos a tomar decisiones, donde quizá te consideres que no esté presente físicamente, pero presente en función de su área, en función del área que está manejando, presente en la toma de cómo vamos a realizar esa estrategia y cómo él, al cargo de comunicación, hoy se va a encargar de lanzar esos mensajes a toda la organización para que, obviamente, pues me refiero a los líderes de proyecto, para que ellos bajen la información. Entonces, esta parte hoy en día es súper importante y por eso es que se hace tanto énfasis en la figura del estratega de comunicación, contraponiéndolo un poco a lo que era el director de comunicación. ¿Qué requerimos que hoy haga este estratega? Pues requerimos que hoy tenga habilidades de negociación, también que sea mediador de las situaciones que vamos a encontrar al interior y al exterior de la empresa, que tenga la habilidad de ser empático y poder relacionarse y cooperar, lograr la cooperación del entorno en el cual nos movemos, que tenga esa empatía para poder negociar y mediar y con ello conseguir el consenso que se requiere para tomar acciones. Esta parte es súper importante. Un estratega de comunicación con todas las habilidades que sea posible incorporar en el entorno en el cual vivimos. Y para ello,
justo esta charla pretende eso, que tú como director, directora, gerente, presidente de la empresa o profesional independiente, tengamos la sensibilidad de ver esta nueva posición que requerimos llevar a cabo en el tema de comunicación. ¿Y a dónde quiero llegar también? Pues bueno, a la importancia y a que ojalá en estos momentos cuentes ya con tu manual de gestión de crisis, que tengas ya por lo menos las líneas generales de cómo trabajar en un entorno de crisis. Y siempre se dice que el manual de crisis se crea cuando no se necesita, pero se pone a prueba cuando se necesita, ¿no? Y pues en este caso nos tomó descolocados. Muchas empresas no contaban con su manual de gestión de crisis. Digo, y en el mejor manual no se tenía contemplado una crisis de esta dimensión. Sin embargo, ya tenías como vislumbrados escenarios. A partir del momento que vivimos, la clave es genera los aprendizajes y no nada más los generes, ponlos en un documento, genera un plan. A partir de esto, date esa oportunidad de revisar qué ha pasado. Nos hemos pasado el tiempo estos meses reaccionando. Vuelvo a insistir, es entre comillas normal porque no sabíamos, no habíamos vivido este tipo de entornos, pero hoy que lo vivimos, hoy que lo sabemos y hoy que estamos ante la certidumbre de quizá pueda pasar algo más, quizá pueda venir esto. Otra cosa también que está muy importante mencionar es que no es la primera crisis que vivimos, ni será la última que vamos a vivir. Esperemos que de estas dimensiones sea la última, ¿no? Sin embargo, es algo que está pues latente en cualquier momento. Y por ahí en un momento dado, pues entre las muchas teorías de conspiración, pues rumores que se dan y demás, se hablaba hasta de una invasión extraterrestre. Que está en el terreno de la especulación, insisto, mientras no haya nada, alguna evidencia que lo demuestre. Pero por si sí, por si no, por si quién sabe, es interesante contar como con todas esas medidas. ¿Qué podemos hacer a partir de estos aprendizajes? Normalmente, y como empresarios, como dueños de negocio, como pyme, como profesionales independientes, estamos acostumbrados, sí, a vivir en medio de crisis y a vivir en medio de incertidumbres. Pero ahora sí es importante que lo capitalicemos y lo capitalicemos a través de generar por lo menos unas líneas grandes, unas líneas gruesas, digamos, de qué hacer en caso de, qué hacer en caso si sucede algo. Y sobre todo, muy importante, hoy en día que la digitalización está en todo su auge, es súper importante que tengan contemplada las áreas de comunicación, cómo operar en un tema de crisis en redes sociales, por ejemplo, cómo reaccionar ante una crisis en medios. Hoy, con un tweet, es muy fácil generar y tirar la reputación de una empresa. Hoy, con un clic, es muy fácil también que yo recomiende a esa empresa como consumidor, como público, que recomienda a la empresa y de repente se corre y wow, ¿no? Mañana sea así como súper conocido y todos pase como lo que pasó con el perrito de la Marina, ¿no? O sea, un video y se hizo súper viral y bueno, se volvió tema de nota de primera plana incluso. Entonces, así es el poder de las redes sociales, pero así como dicen eso, así también mañana la reputación que te ha costado años construir, en un clic se puede ir abajo. Y en ese momento es muy importante tener ese manual de gestión de crisis. Y la recomendación aquí es que el primero que da la cara o la primera que da la cara es el CEO, es el presidente o es alguien que da la cara y que dice qué pasó, o bien el encargado o la encargada de comunicación, precisamente que es quien va a decir y a lanzar la comunicación oficial. Y tiene que ser muy claro para los colaboradores cuál es la línea de comunicación que se da, porque de repente pues todo el mundo queremos como salvar o decir algo y en lugar de arreglar las cosas se enredan más y puede ser pues un tema que pueda generar mucha angustia, mucho más estrés del que ya vivimos y que no nos hace falta. Entonces, si ejemplo,
El primero que está notificado y que nos va de acuerdo a nuestro manual es el director, la directora, el CEO, etcétera, pues es la comunicación y es quien desde su función va a decir, ok, junto con el área de comunicación vamos a hacer estas acciones, ¿no? Y sale el primer comunicado de inmediato. No te esperes, como lo han hecho algunas empresas, a reaccionar una semana. Imagínate, y bueno, vamos a recordar un poco aquella tremenda crisis que vivió, por ejemplo, la costeña a partir de una mala reacción y una mala gestión de crisis. Ese creo que es un ejemplo muy, muy claro de a dónde nos puede llevar una mala gestión de crisis. Sin embargo, lo primero, pues, investiga qué pasó, investiga lo primero, y aquí vuelvo otra vez al tema del área de comunicación. Investiga qué pasó, reúne la mayor cantidad de información posible y en ese momento despliegas todas tus fuerzas para que se investigue y rápidamente se tenga la información. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Fue real? ¿No fue real? Hablar con la persona que está haciendo pues la comunicación, que nos exprese, y muchas veces lo que los clientes buscan es ser escuchados, es que se les ponga un poco de atención. Y muchas veces cuando uno se acerca y trata de ver y resuelve y ve con la mayor cantidad de información posible, logramos gestionar de manera adecuada una crisis. Y esto es súper importante hoy en la reputación de nuestras empresas y más hoy en el entorno que vivimos. Con esta idea te quiero pues sí dejar para que de alguna manera espero haber logrado esta sensibilización en el tema de lo importante que se vuelve la comunicación en estos momentos que estamos viviendo. Si normalmente es un tema importante, hoy se vuelve un tema estratégico, hoy se vuelve un tema que tenemos que prestarle muchísima atención y que pues para nosotros es un tema clave. Es un tema clave que tenemos que atender, que es muy importante llevar a cabo, pero sobre todo prevenir situaciones que en un momento dado pudieran presentarse, tanto de manera interna como de manera externa, y lograr que esta figura del estratega de comunicación se vuelva eso, una persona estratégica, que cambiemos esas funciones y dejamos de ver comunicaciones lineales, hagamos comunicaciones circulares, comunicaciones 360. Te agradezco por haberme escuchado y bueno, quedo pues pendiente de algún comentario, alguna pregunta, quedo a tus órdenes. Perfecto, Esperanza, muchísimas gracias. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda aquí en el chat, nos pueden apoyar con alguna sugerencia también. Ok, Javier Pérez Díaz comenta, si me mandarían la presentación a mi correo. Claro que sí, Javier. Pablo Chávez, muchísimas gracias. Felicidades. No tenemos aquí alguna otra pregunta. Si gustan, pueden encender sus micrófonos. No hay ningún inconveniente. No, no, para nada, al contrario. Y bueno, digo, cuando yo hago una participación no me gusta quedarme como así nada más. Te quiero también pues compartir un recurso que es interesante y que creo que también te va a ser de mucha utilidad. Y es un estudio que hizo la consultoría Deloitte acerca de cómo se modificaron las comunicaciones, y es un estudio que se compartió y se publicó en mayo. Así es que pues es con bastante información y muy reciente, por lo cual pues bueno, lo voy a compartir, Miguel, si no hay inconveniente, lo comparto a través del chat para que puedan tenerlo, o prefieres que te lo haga llegar. Si gustas por el chat, y también si me hace el favor de mandármelo para todos nuestros asociados, por favor. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, pues bueno, mientras vemos, muchas gracias por los comentarios. Gracias, Pablo Chávez, por estar aquí. Te agradezco infinito. Presidente de Conexión Empresarial, gracias por estar aquí. Y bueno, quedó. Muy gracias, bien. Excelente, excelente la charla. Gracias a la Asociación de Empresarios de Iztapalapa. Gracias. Gracias, Esperanza. Claro que sí, Pablo. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, si no hay alguna otra pregunta, alguna duda, yo creo que vamos a dar por terminar esta sesión. Esperanza, muchísimas gracias por esta increíble ponencia. Bueno, sus datos ya se encontraban ahí. Ya tenemos, de hecho, el archivo, el PDF en nuestro chat, por si alguien gusta descargarlo. Adelante.
Muy bien. Así es. Entonces aquí los Muy contactos. bien. Y pues no me resta más que Vale. agradecer, Miguel, a ti, a nombre más bien a ti, para hacerlo, por favor, extensivo a la Asociación de Empresarios de Iztapalapa la invitación. Gracias a ustedes, agradecerle a cada uno de ustedes por haber estado aquí y reiterarme a su disposición para cualquier consulta, cualquier duda. Estoy a sus órdenes. Gracias, Creo Miguel. que les hablan. Claro que sí, Esperanza. Muchísimas gracias. Y excelente día a todos. Buen inicio de semana. Hasta luego. Gracias.